y traemos un tema súper bueno, súper bueno. Las invité para el tema de abuso sexual. Es un tema profundo, es un tema importante, es un tema que a muchas nos ha tocado. Y sobre todo darnos cuenta en la edad adulta de esos síntomas que no sabemos de dónde vienen y que muchas veces vienen por el abuso sexual sepultado, callado, sufrido en silencio, solas. Y les presento a mi queridísima amiga Dinia Córdoba. La conocí a través de las redes, leyó mi libro como psicóloga y yo creo que fue de inspiración para ti, Dinia, las historias que conté para poner tanta teoría, ponerla en una vida. Me da gusto de poder estar aquí con Marisbelia compartiendo un tema para mujeres, entre mujeres, pero yo sé que desde mi experiencia hay hombres también que han sufrido abuso sexual, pero en este momento, identificándonos con las mujeres, como decía Marisbelia, su libro me llamó muchísimo la atención cuando leí su libro y ver que había historias tan reales que pareciera que había leído uno de mis expedientes. Entonces, pero me motivó mucho y compartiendo este tema, sobre todo de poder ayudar, de poder decirles que hay esperanza, que esas heridas de la infancia pueden ser sanadas a través de la recuperación y un tratamiento terapéutico adecuado. Entonces, la historia de Maribelia me impulsa y también invito a que lo lean también y que puedan sentirse motivadas e inspiradas a seguir viviendo sobre todo y dejar atrás tantos miedos, tanto dolor. Gracias, Dinia. Cuéntanos quién tú eres, Dinia, qué tú haces. Bueno, soy psicóloga acá en Nicaragua. En mi experiencia profesional trabajo con mujeres sobrevivientes de abuso sexual, también con niños, niñas, adolescentes y jóvenes sobrevivientes también de abuso sexual y en otros casos víctimas de abuso sexual. Entonces, este tema es algo que de manera constante, así decirlo, estoy en contacto directo con este, con esta situación que es bastante doloroso para las sobrevivientes, es bastante triste, pero a la vez también es satisfactorio ver su recuperación, ver que puedan disfrutar de la vida, ver que tienen tantas herramientas y tantos elementos delante de ellas que producto de las secuelas traumáticas a veces no la pueden ver, pero luego de someterse a este tratamiento de recuperación emocional es un regreso a la vida. Siempre recuerdo las palabras de una paciente que atendí, de una mujer, y me dijo, para mí el tratamiento terapéutico significó un antes y un después. Hoy mi Exactamente. vida, no puedo decir que mi vida es igual, porque cambió mi vida para bien y hoy puedo tener muchos sueños, hoy estoy cumpliendo sueños y metas, así que eso alegra también mi alma, reconforta mi alma, poder Exacto. tener Hoy esas queremos experiencias. hablar sobre cómo se manifiesta el síntoma del abuso sexual en la edad adulta. Hay diferentes, fíjate que hay diferentes diferentes síntomas que no necesariamente las personas llegan al consultorio o el abuso sexual. En raras ocasiones las personas llegan y dicen, vengo a consulta porque viví abuso sexual.
generalmente se presenta a través de diferentes problemas emocionales que presentan las mujeres. Algunos trastornos de conducta y del comportamiento. Algunas pueden tener ideas suicidas o intentos de suicidio. Entonces, eso es una de las secuelas traumáticas, el tener, como dice tu libro, una baja autoestima. Muchas veces ese es que es un término que se maneja y que todos conocemos, y muchas veces creemos que el autoestima tiene que ver que cómo me veo yo, ok, me veo al espejo y veo que este pelo no me queda bien, entonces me lo voy a pintar en rojo, porque si me lo pinto en rojo, en amarillo, quizá teniendo otro color me voy a ver y me voy a sentir bien. Entonces, más allá de poder querernos ver bonita y bella, hay un trastorno también de pensamiento, un problema de Exacto. pensamiento cognitivo. Entonces, así se Sí. presenta. No generalmente se presenta así como abuso sexual como tal, sino como diferentes problemas de salud, a veces psicosomáticos también. Dolores de cabeza intenso, estrés, crisis de ansiedad. Algunas están con tratamiento psiquiátrico porque, por ejemplo, no pueden dormir, con insomnios, con pensamientos disruptivos o pensamientos disfuncionales también. Así se puede presentar el abuso sexual, un síntoma de abuso Es sexual. importante que entendamos eso porque muchas veces estamos deprimidas y estamos tapándola, hundiéndola lo más profundo que yo puedo dentro de mí porque tengo fuerza para seguir adelante. Pero en el fondo, es el grupo mío, codependencia, dependencia emocional, el dolor del alma. Hay un dolor en el alma que no le podemos poner nombre porque a veces hundimos tanto, le quitamos tanta importancia al abuso, el abuso de diferentes maneras, que cuando llegamos a la terapia llegamos deprimidos, pero no sabemos por qué, no tenemos idea. Y algunas de nosotros aprendimos por necesidad, porque no sabíamos qué hacer con ese dolor, a sepultar ese dolor. Y cuando estamos en terapia, que ya tenemos un tiempito hablando y hablando y hablando, es como que se van abriendo capas en el corazón, se van abriendo capas y empieza a salir ese dolor que te agobia y empiezas a recordar y empiezas a recordar. Y muchas personas muchas veces no recuerdan, no recuerdan. Pero lo importante de la autoestima, por eso en la portada del libro yo pongo una mujer en el suelo, casi muerta, y una mujer levantada con sus alas, porque búsqueda interior, autoestima, búsqueda interior, claves para descubrirla, cómo yo pude. Entonces, vivir violencia a través del abuso sexual, de la obligación a hacer lo que no quieres, se vive. 10 a un 20% de los adultos hemos sufrido abuso sexual y eso duele tremendamente, crea culpa, vergüenza y miedo. Y lo escondemos y lo callamos. Entonces, ¿cómo tratarías tú a una persona que pasa por eso y que llega a tu consulta con ese dolor del alma tan grande? Sí, bueno, hay un protocolo de atención y lo primero que se hace es una historia clínica donde vamos conociendo de manera muy detallada información desde la infancia. Entonces, en la medida que vamos trabajando, que vamos evaluando, que se van reconociendo y trabajando también, trabajando esos recuerdos de la infancia. Entonces, en esos casos, ahí es donde se descubre, fíjate, porque muchas veces las mujeres
han vivido el abuso, pero aún no lo reconocen como tal. Entonces hay algunos recuerdos que dice, es que yo cuando tenía 8 años, recuerdo que mi abuelito entraba a mi cuarto mientras yo estaba dormida y me tocaba. Sentía las manos en mi cuerpo y, y yo estaba dormida. Al amanecer no pasaba nada. Entonces, estos son recuerdos. Y aún en la vida adulta, muchas veces no se le da el nombre de abuso sexual. Porque también fíjate que para mí es lamentable que con acceso a la información que tenemos, tanta información que hoy la tenemos al alcance de nuestras manos, como decimos, a través de un celular, a través de diferentes medios de comunicación, de diferentes medios de comunicación social. Aún todavía no conocemos, no sabemos o no identificamos qué es abuso sexual. ¿Qué es abuso sexual? O sea, ¿No los puedes explicar, Tinia? claro que sí. El abuso sexual tiene que ver con todo aquello, digamos, una vez que vamos trabajando estos temas, es trabajar en el tema de psicoeducación y darle un nombre a eso que les pasó a las mujeres. Es decir, abuso sexual tiene que ver con toques, con que alguien intente sin tu consentimiento tocar alguna parte íntima. Tiene que ver con palabras, tiene que ver con imágenes pornográficas. Eso es abuso sexual. Incluso tiene que ver también cuando en algunas familias, por ejemplo, los niños duermen en el cuarto de sus padres y los niños son expuestos a material o a vivencias de manera indirecta o directa. Eso es abuso sexual. ¿Por qué? Porque el niño está teniendo contacto con contenido sexual y él no está preparado, su cerebro no está preparado para recibir esa información. Entonces, esa información que llega al cuerpo de esta niña y de este niño de manera inapropiada, es almacenada en su cerebro y que crea memorias que en el presente también genera, porque el abuso sexual no solamente se presentan los síntomas a largo plazo en la vida adulta, sino que evidentemente un niño presenta indicadores de abuso sexual durante, algunas veces, no en todo, pero durante está viviendo el abuso, después a corto o a largo plazo, pero el abuso sexual pasa la factura, tarde o temprano. En algunos casos pueden ser más intensos porque aquí también entra el tema de la resiliencia. No todos tenemos la misma capacidad y aunque haya ocurrido el mismo evento, no aparece de la misma manera, con los mismos síntomas o con el mismo nivel de intensidad o de gravedad en las personas, aunque se haya tenido hayan sufrido un evento similar, las secuelas no aparecen de la misma manera, con el mismo grado de intensidad, porque se asocian otros factores, por ejemplo, el tiempo, la persona que cometió el abuso. Entonces, entre más cercano es, tiene que ver con las edades también, entre más pequeño es el niño, su cerebro no está preparado para recibir este tipo de material o de información, que es donde presenta diferentes sintomatología. Por ejemplo, muchos de los niños a los 9 años que están presentando ideas de suicidio o intentos de suicidio, no es que el niño no quiere vivir, no es que el niño es mal agradecido, porque generalmente cuando ocurren este tipo de situaciones, tendemos a juzgar a la persona que está teniendo estas ideas o este comportamiento, pero al hacer siempre una historia clínica más profunda, llegamos a la conclusión cuál es el origen de esta conducta y este comportamiento.
También es muy importante cuando acudimos a un profesional de la salud, en este caso un psicólogo o un terapeuta, es muy importante que como usuario o como paciente preguntemos cuál es la especialidad, porque el abuso sexual tiene una particularidad, debe ser tratado de manera cuidadosa. Y muchas veces si no acudimos a un profesional, al profesional adecuado, tampoco nos va a ayudar aunque estemos yendo a terapia. Por ejemplo, Exacto. solo podemos trabajar el síntoma, como te digo. La puerta de entrada al abuso sexual en una consulta es la depresión, es la ansiedad, son los intentos de suicidio, son las ideas de suicidio, es la bulimia, es la autolaceraciones, se están cortando, es el insomnio, es la pérdida de apetito, es la baja autoestima. Y entonces si no se hace o si no se tiene como profesional de salud, no tienen la experiencia adecuada, también, aunque estés recibiendo terapia, sí te pueden bajar los síntomas de ansiedad, sí pueden bajar los niveles de depresión, pero el problema, ahí está, la raíz del problema, y el cual es el trauma. Entonces, en estos casos, cuando se identifican, es trabajar el trauma. En la medida que se va trabajando el trauma, los síntomas van disminuyendo. Pero es muy importante un buen historial clínico, porque la historia clínica va a determinar, nos va a dar esa información que necesitamos tanto para el terapeuta como para la mujer, como para ese niño, para esa niña, para ese adolescente que acude a consulta, que La muchas veces belleza no lo de, sabe. la belleza de poder ser escuchado, de poder reconocer en mi corazón, dentro de mí, que yo sufrí ese abuso y que no soy culpable de lo que pasó, porque muchas personas aprendemos, muchas mujeres aprendemos a callar, aprendemos a sepultar el dolor. ¿Por qué? Porque me van a echar la culpa a mí, porque me dijeron que no fuera para ese lugar y yo fui, porque seguramente o posiblemente hice lo que no era conveniente para mí, pero como yo no me sabía cuidar, pues lo hice. Entonces, si yo hablaba o si la persona habla, la vergüenza, la culpa y el miedo te hunden. Entonces Sí, aprendes a callar. De esa experiencia, Dinia, viene una desconfianza tremenda. No solamente en nosotras mismas, que la autoestima es sana, no confío en mí, no creo en mí, no espero nada bueno de mí. Yo autocultivo todas esas disminuciones porque creo que no valgo. Y a la vez aprendo, a través de ese dolor, aprendo a no confiar en los demás. Entonces, ¿cómo se cultiva, según tu punto de vista, Dinia, la autoconfianza? el tema de la autoconfianza, porque primero la confianza en los demás radica del el nivel de confianza que podamos tener en nosotros mismos. En una sobreviviente de abuso sexual, la confianza es la primera que fue fragmentada. Es la primera que fue lesionada, porque generalmente en algunos casos las niñas y los niños hablaron y nadie les creyó. Contaron a la mamá que su abuelito la estaba tocando, que su papá les había dado una palmada, como decimos acá en Nicaragua popularmente, en las nalgas, en los glúteos. Se lo conté a mi mamá y no me creyó. Se lo dije a mi profesora y no me creyó. Se lo dije a mi papá y tampoco me creyó. Entonces, de ahí parte por qué no confío en los demás. Y eso mismo también, esa situación y ese evento también me afecta a mí de la misma manera. No confío en mí,
Algunas, cuando logran hablar, entonces le dice, eso lo soñaste, seguro eso no pasó, estabas soñando o estás inventando. Te voy a, Descalifican. te voy a llevar donde el psicólogo, porque ¿cómo vas a creer que tu papá te está haciendo? Jamás nadie creería eso. Tu papá, una persona íntegra, honesta, un ejemplo para la sociedad, nadie te va a creer. Nadie te va a creer que eso ocurrió. Entonces, ahí el tema de la culpa y de la vergüenza. Entonces, la culpa, la vergüenza y el miedo van generando y van cultivando que esa confianza se vea lastimada en las mujeres. Durante el proceso de recuperación emocional y el tratamiento terapéutico se trabaja este tema. Entonces, ahí te digo, hay una sesión especial para trabajar este tema y que las mujeres vayan retomando, vayan observando y vayan mirando y recuperando eso que les fue robado, que les fue quitado a través del abuso sexual. Porque tú estás en Nicaragua, tú das sesiones por Zoom. Sí, sí. Ok, bueno, aquí tenemos a Dinia, sus sesiones por Zoom, no, porque tú eres especialista en este tema, por eso te invité. Y tú trabajas con este tema que es bien delicado, bien delicado, bien Es delicado. bien delicado, pero te digo, cada que llega una mujer y decide tomar este tratamiento, porque no es fácil, hay sesiones que son bastante dolorosas, Claro, pero es parte claro. del proceso. Sanar Y es que, duele. claro, algo que yo digo es, ok, el dolor del alma ya no tenemos, lo escondemos y se hace persistente, o sea, se hace crónico. El dolor del alma que se oculta, lo que se resiste, persiste. En cambio, cuando yo me siento a hablar, cuando esa energía sale por mi boca, esa energía se mueve dentro de mi cuerpo, toda esa energía que está estancada, porque las emociones son energía que necesitan moverse. Cuando yo sepulto una energía, ella ahí es como que le salen raíces, se queda en mí, es permanente. Yo la distraigo, la distraigo, la distraigo. Yo digo que por eso en pandemia hubo tanto revolú adentro, porque nos detuvimos todos. Y lo que estaba adentro no se podía distraer porque no podíamos salir. Entonces todo eso salió a flote. Pero cuando yo me siento con un terapeuta, estoy hablando y eso se está moviendo. Duele, sí, pero luego viene la paz. Luego viene lo que yo practico conmigo misma, que es la autocompasión, de abrazar mi dolor y abrazar a esa jovencita. Yo tenía 23 años cuando me pasó a mí. Abrazar a mi jovencita asustada, desesperada, muerta de dolor, muerta de dolor, muerta de dolor. Abrazarme a ese dolor, abrazarlo y abrazarme, amarme. Mi amor, te entiendo, Marisbelia, esto ha sido muy fuerte, esto ha sido muy duro. Amarme en lugar de evitar el dolor. Me amo, amo. No significa que yo esté acariciando el dolor. No, estoy acariciando a esa muchacha de 23 años que sufrió tanto en silencio. Hasta que un día hablé con mi esposo y le confesé todo a mi esposo. Fue la primera persona después de 30 años. Y lloramos juntos el dolor de una vida. Pero eso fue liberador porque tuve a alguien que lloró conmigo. Tuve a alguien que me ama y que me abrazó. Sí. Siempre invito, porque también trabajo en la parte preventiva, en la parte de la prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Y siempre la invitación es esa, invitarles a hablar, porque los secretos y esos secretos que muchas veces
en algunos casos se llevan hasta la tumba, imagínate. Exacto. Sí, exacto. Se llevan a la tumba ese dolor y ese secreto que no dejó vivir a esta mujer. Entonces, las que tenemos la oportunidad, como tú dices, de hablar, hablemos. Yo sé que estos espacios, Maribelia y tú, yo, a pesar de que no te conozco en persona, pero sé que eres una mujer que está preparada para escuchar, que le encanta escuchar a las mujeres. En lo personal también sé que como mujer me siento, ¿qué te digo? Bastante contenta cuando puedo acompañarles en este proceso de recuperación Claro, emocional. claro, Entonces claro. es la invitación a eso, a romper el silencio, a Ujú, romper el silencio, que no ujú, estamos solas. Lo importante es buscar a alguien que nos acompañe, a alguien que entienda nuestro dolor, a alguien que nos escuche ujú. para Exacto, poder darle un nuevo sentido a nuestra vida, para poder disfrutar de la plenitud que este universo nos ofrece día a día. Porque el abuso sexual no solamente nos afecta a las que lo hemos vivido o a las mujeres que lo han vivido, sino que afecta también a la familia, exacto. afecta también en el área laboral, en el área social. ¿Por qué? Porque los síntomas no solamente los siente nuestro cuerpo, sino que nuestro cuerpo está hablando Ujú. a través de Claro, conductas, a través del exacto. insomnio, a través de las pesadillas, a través de la tristeza que nos puede hundir y después llevar a la depresión, y la depresión a las ideas de suicidio, y las ideas de suicidio hasta terminar con la vida a través de suicidarse. Exacto. Despertarnos, despertarnos a la realidad espiritual, despertarnos a la realidad emocional, porque están juntas. El espíritu se oprime por el dolor del alma. Sí, Entonces, cuando nos despertamos, cuando ya muchas veces nos despertamos porque ya llegamos a un punto donde no podemos más disimular ni ponernos caretas, ya la Mujer Maravilla se nos muere. Literalmente ya no tengo Mujer Maravilla, ya no tengo caretas que ponerme, ya no puedo más con el dolor. Y es bello poder llegar a ese momento de despertarnos de la mano de alguien. Todos, todos estos programas que hay gratis en YouTube, la gente hablando, porque sí, tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a despertarnos, tenemos derecho a ser lo que Dios creó en nosotras, tal y como Dios nos creó para llegar al propósito de vida que tenemos cada una, sí, despertarnos para poder hacer lo que está dentro del corazón, esa llama de fuego que te dice, métete por aquí, pero que la desconfianza, el miedo te paraliza. Entonces poder confrontarnos y poder hablar y dejar salir, porque a medida que vamos hablando, es impresionante cómo se van descubriendo capas. sí. Y fíjate que con el tema de cómo podemos recuperar la autoestima, Ujú, a medida que ese autoconocimiento va creciendo en nosotros, ujú, que vamos, como tú dices, mirándonos más allá de las máscaras, más exacto. allá, sino que qué es lo que está en nuestro ser más íntimo, dentro de nosotras mismas, en ese ser interior, y vernos que no solamente hay cosas bonitas, sino que también hay heridas. Ujú, Trauma significa herida, herida, y a exacto. veces no solamente podemos tener una herida, que es el abuso sexual, le pueden acompañar otros traumas, porque ¿qué es Ujú, lo que pasa? El abuso sexual vulnera la vida de las personas, nos hace vulnerables y podemos estar propensos a otro tipo de violencias, a estar de manera, ser sensible a que
las personas nos puedan abusar en otro tipo, por ejemplo, la violencia física, la violencia psicológica, porque ya hay un antecedente. Nuestro cerebro ya no, ya esta información que llegó ahí, ya tiene otra manera de poder procesarla y muchas veces de manera desadaptativa, de tal manera que está generando y muchas veces cuando no recibimos un tratamiento, porque lo ideal es, Maribelia, en cuanto un niño, por ejemplo, ha sufrido abuso sexual, es llevarlo a que reciba un tratamiento terapéutico inmediato. ¿Para qué? Para que las secuelas no continúen, no avancen, no incrementen su intensidad y poderlos Yo, también, a través ¿sí? de la experiencia que tengo yo, de los estudios que he hecho, de esta pasión tan grande que siento por el trauma humano, por la violencia cultural, que es tan común y tan aceptable, Sí, sí, yo he aprendido que cuando yo me veo a mí misma, cuando yo acepto mi dolor, cuando yo confronto mi tristeza, cuando yo tengo la valentía de sentirme, esfuérzate y sé valiente. Siempre lo digo, es lo que nos pide Dios. Esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. Eso a mí, cuando yo lo escuché, se me metió para adentro y se me quedó. Entonces, esfuérzate y sé valiente, valiente para sentir, valiente para recordar, valiente para cambiar. Entonces, cuando yo hago ese trabajo conmigo, donde yo conozco la tristeza y me veo los ojos al espejo, estos son los ojos de una mujer triste, así estoy, y me abrazo y me consuelo. Cuando yo hago ese trabajo, yo puedo ver la tristeza en los ojos de otro. Si yo niego la tristeza en mí, es muy difícil que yo pueda ver la tristeza en mi hijo. Es muy difícil que yo pueda reconocer la tristeza en mi esposo porque yo vivo en negación. Entonces, hacer este trabajo de vernos a nosotros mismos me abre las puertas a darme cuenta cuando mi niño está triste. Porque en mi casa no se trataban las emociones, no había educación emocional, esto no se conocía. Entonces siempre estábamos felices. Yo crecí en un hogar feliz, feliz, con mucha risa, por bullying, lo que ahora se conoce como bullying, en mi casa era normal, era burla normal, cultural, ja, 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 a costa de Marisbelia. Marisbelia sufría, pero se reía con el resto. Eso es normal. Así crecí. Entonces, tristeza, ¿qué tristeza? ¿Dónde está la tristeza? Aquí no existe la tristeza. Entonces, en mi casa no se daban cuenta cuando yo me sentía mal. No se daban cuenta cuando yo tenía migraña. No se daban cuenta, yo no hablaba para nada. Entonces, si nosotras no hablamos, el otro no se da cuenta. Si yo no me confronto a mí misma, yo no puedo ver la tristeza en el otro, porque ya yo estoy detrás de la máscara, yo estoy detrás de la muralla de hielo. Yo no puedo ver. Es cuando empezamos este proceso de descubrimiento interior, autoconocimiento, cuando realmente puedo ver que mi niño está triste, que mi niño está sintiéndose algo, que está pasando en la vida de mi niño que está tan triste, aunque no me quiera decir lo que le pasó porque tiene mucho miedo. Yo busco la manera, así como he aprendido a hablar conmigo, empiezo a hablar con él desde el respeto, desde el amor, desde la compasión, poco a poco. Es un proceso, Dinia. así es un proceso, Maribelia, y que no es un proceso fácil, pero es una oportunidad, es una oportunidad. Yo siempre creo eso desde la experiencia, que cada mujer que decide llevar un proceso de sanación y de recuperación emocional para trabajar sus secuelas traumáticas de abuso sexual es una oportunidad que se están dando a ellas mismas. Exacto. Y siempre buscar la mano de un profesional, porque la mente es un cuerpo y Dios es otro.
Yo reconozco esto y busco el apoyo de alguien que me guíe de la mano en este proceso de la mente. Porque yo, todo era con Dios, todo era solo entre Dios y yo, y me estaba muriendo del dolor del alma que no se sanaba hasta que hice terapia. Y ahora que estudié, ahora soy coach, hice como consejera pastoral, me preparé con profesionales de la salud mental, aquí en los Estados Unidos, vieron mi potencial y me abrieron un espacio como profesional de la salud mental. Aunque no soy graduada de psicóloga, soy abogada, pero el dolor del alma me llevó primero a amar a las personas y a verlas como consejera pastoral. Y luego de esta preparación me doy cuenta que yo caía en el piso y lloraba de rodillas y lloraba el dolor de mi alma y no terminaba de sanar. El amor de Dios estaba conmigo, pero yo no terminaba de sanar. Yo no podía terminar un ciclo que yo no podía entender y ni siquiera a veces el dolor no lo podía tocar, no sabía lo que era, no entendía. Entonces, buscar ayuda, buscar ayuda. Yo trabajo en esta área. No soy especialista en el trauma sexual, pero soy especialista en trauma y trabajo como coach de vida a través de Zoom y como consejera espiritual, como consejera pastoral. Entonces, es necesario, aunque sea que tengas una mentora, y ojo, una mentora que conozca el dolor del alma, porque a veces yo en una época tuve una mentora y me decía, a estas alturas, ¿tú te vas a sentir así? O sea, ¿qué me estaba diciendo? Sepulta, sepulta de nuevo. Eso no es bueno que lo sientas, ya no, ya no, ya tú has sido sanada por Dios, ya no sientas más eso. Y después, o sea, ¿qué hacía? ¿Qué era lo que hacía? Esconder otra vez, tapar otra vez. Son dos cuerpos, mente y espíritu. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Yo hablo desde mi experiencia siempre y con mucho estudio, porque me gradué para ser pastora. Me gradué, pero no me tocó. Dios no me quiso en una caja, me quiso al aire. Y por eso estoy aquí. Entonces es importante que nos demos cuenta de que sí, Dios sana, pero tenemos que hacer nuestra parte. Sí, De la fíjate mano de que alguien que sepa lo que está haciendo. sí, con eso tu comentario es lo que te mencionaba, que cuando vamos y acudimos con un profesional que no está capacitado para atender estos temas, te puede trabajar el síntoma, pero no te trabaja la raíz, no te atiende la Exacto, raíz y por eso es que siempre está ahí porque no se ha trabajado el trauma. exacto. Cuando Dios entra en el asunto del trauma, el amor de Dios sana, el amor de Dios levanta, el amor de Dios nos da vida. Pero ya nosotras entendiendo, como tú dices, la raíz, porque no es cuestión de un retiro de un día donde tú confiesas y caes en el suelo llorando y recibes. Cuando vuelves a salir de ese retiro, ahí está la herida. Recibiste el espíritu y recibiste sanidad, pero ahí está la herida. Ahí sigue hasta que no le entras, hasta que no te Sí. conoce, hasta que no entiende y hasta que no trabajas esa sanidad emocional. Tú sabes que yo soy cristiana evangélica, también estudié teología y he atendido a mujeres de ideología cristiana, evangélica y católicas. Dios nos va a acompañar en este proceso. Nos vamos a dejar guiar por Él para que Dios guíe este proceso. Pero como tú dices, este es un tratamiento, no es algo que tienes
tiene cantidades de sesiones que se van trabajando un tema por sesión. Hay sesiones que duran una o más porque depende. Es trabajar con los recuerdos del cerebro. Es trabajar con información que ha sido almacenada por el cerebro. Y eso pues no depende de mí, sino depende de cómo el cerebro va integrando esta nueva información a partir de esta experiencia dolorosa que ha vivido. Exacto. Y la conexión tan bonita que se crea íntimamente con Dios a través de la purificación de esas heridas, porque el trabajo de Él realmente es limpiarme de la culpa de una manera sobrenatural. Y lo hace, y lo hace. Ahora, yo tengo también que poner de mi parte, darme cuenta cómo me maneja la culpa, qué voces me dice la culpa, escuchar esa voz, reconocerla y amarme, entregándole a Dios lo que yo no puedo hacer, lo Sí, y fíjate, sobrenatural. eso que tú dices, cómo me habla la culpa. Y a veces la culpa no habla a través de pesadillas y de insomnios, Ujú. Exacto, exacto. a través de pensamientos e ideas negativas que están una y otra vez cuando aparecen estos recuerdos y que muchas veces son difíciles de controlar por nuestra propia cuenta. Me gustaría que Dinia nos comentara cómo poder identificar cuando un niño o niña está siendo víctima de abuso sexual. Ujú. Sí, es muy importante la observación, los cambios de comportamiento que puede estar teniendo el niño. Por ejemplo, si era un niño muy, muy alegre, tranquilo, eh, que no había ninguna dificultad para realizar sus diferentes tareas en el hogar, pero de pronto el niño tiene cambios de conducta de un momento a otro. Aparece la enuresis o la encopresis. Tal vez el niño ya tenía control de su esfínter, pero tiene esa regresión y el niño entonces se está orinando en la cama nuevamente. El niño tiene pesadillas nocturnas o el niño tiene miedo a las huidas. Por ejemplo, el niño quiere escapar de casa o el niño tiene cambios emocionales de un momento a otro. Entonces, esas son indicadores donde esos cambios de comportamiento son indicadores que nos pueden dar un signo de alarma. Entonces, ante esos cambios de comportamiento de un momento a otro, lo ideal es llevarlo con un especialista. Y como siempre hago hincapié, Maribelia, con alguien que maneje el tema. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y me ha pasado en clínica, que los niños llegan quizá con un diagnóstico de TDAH, trastorno de déficit de atención por hiperactividad, porque el niño sí está teniendo un cambio de comportamiento, pero esa hiperactividad o esos síntomas de ansiedad son productos de un abuso sexual que el niño está Hay que presentando. buscar un profesional. O sea, cuando vemos un cambio de conducta en nuestros hijos y se hace consecutivo, hay que buscar ayuda. ¿Cómo trabajar la culpa? Pregunta Zuleima. Sí, Pues te digo, para trabajar, si esa culpa es una secuela traumática de abuso sexual, debe llevar todo el tratamiento. Entonces, dentro de las sesiones y el plan de tratamiento hay un momento específico para trabajar la culpa a través de ejercicios cognitivos, conductuales y otros. Entonces, sí se trabaja la culpa dentro del proceso de recuperación como perfecto, parte del perfecto. trabajo de intervención. Es que el tratamiento terapéutico viene un combo completo para trabajar cada síntoma, cada secuela. Exacto.
Exacto. Recuerdo las palabras de una paciente que me dijo, mientras evaluábamos el proceso terapéutico, solo puedo decir que mi vida no es la misma. Exacto. Que puedo decir que hay un antes y un después de terapia. Dice Zuleima Tarazona, ¿qué propones para poder generar más educación sobre este tema? Creo que a veces la sociedad es permisiva frente a este problema. Es que este es un trabajo, el trabajo de prevención es un trabajo que tiene que ser multidisciplinario, desde los diferentes espacios, iniciando en la familia. El proceso, el trabajo de prevención y hablar del tema es desde la casa. Trabajar con nuestros niñas y niñas acerca del cuidado del cuerpo es un tema fundamental. Por ejemplo, en las escuelas también trabajar campañas de prevención y hablar de abuso sexual, hablar del cuidado del cuerpo. Eso en las iglesias también se pueden trabajar diferentes campañas preventivas, pero una de las bases fundamentales es el hablar en casa, el hablar en casa con los Y niños y fíjate niñas, que conozcan exacto, su y cuerpo y el escuchar al cuidado. niño cuando por lo menos el niño te dice, mamá, me siento incómoda acerca de ese señor. O no me gusta, no quiero ir. O sea, darle la vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué mi niña no quiere estar cerca? Porque Sí. una mirada abusadora, una mirada con codicia, una mirada cargada de esa energía sexual desde un familiar que no la hace delante del padre o de la madre, la hace a solas. El niño percibe y ya tiene resistencia a esa persona porque se siente invadido, se siente violado. Algo que Entonces, sí, escuchar al niño, escuchar cuando te dice, yo no quiero ir ahí, a mí no me gusta esa casa. Poner atención. sí. Creerle también, además de escuchar, Mari, creerle, creerle al niño. Generalmente, en cuanto a las conductas sexualizadas o hipersexualizadas, no es común en un niño que no está sufriendo o que no ha vivido abuso sexual, no va a aparecer esta conducta. También en algunos niños hay masturbación compulsiva. He atendido, niños de 5 años con masturbación compulsiva. Entonces, otro niños que también han encontrado mirando pornografía. Es un tema bien Visitando profundo. páginas, sí, visitando páginas de internet con contenido pornográfico. Erika Martínez dice, ¿cuánto tiempo es necesario estar en terapia con un profesional? Bueno, una de las terapias que yo trabajo son de 19 sesiones, son 19 sesiones las que tiene el tratamiento, pero eso va también en dependencia, como te mencionaba, algunas sesiones toman más de una sesión, porque hay temas que son difíciles, temas que son dolorosos, y que a esas sesiones hay que darle el tiempo adecuado. También está la terapia de EMR, DMR. Esa EMDR. también, ajá, EMD. DR. Sí, esa también igual, no, esa no te dice el tiempo que puedes estar, porque eso va en dependencia de cómo tu cerebro vaya reprocesando y procesando esta nueva información. La intensidad corporal, Pero sí, porque sí, las yo por lo menos muchas sensaciones. veces me describo como intensa. Yo sé cuando estoy revuelta por algo, cuando tengo intensidad. La intensidad no me deja dormir. La intensidad emocional, la mente rápida, constante, pensamiento tras pensamiento. Por eso medito. Aprendemos a sepultar el dolor, aprendemos a sepultar la experiencia porque
emocionalmente no supimos qué hacer con ella. Y la culpa, Sí, la vergüenza y el miedo nos ayudan a sepultar. los especialistas en este tipo de traumas conocen cuál es la sintomatología de las sobrevivientes de abuso sexual y poder identificar si ha sufrido este trauma y Exacto. poder recibir el Aquí, tratamiento. gracias, Dinia, por darme este tiempo para compartir con mi audiencia esta belleza de tema tan importante que nos roba la vida, que nos roba la vida. Como dice Berito, no sé que lo tengo, no sé que está ahí, lo olvidé. El dolor fue tan terrible que lo sepulté. No quiero volver a sentir esto, pero las consecuencias, la depresión, la ansiedad, la angustia, el miedo, la desconfianza, el miedo a lo que me lo hagan, son muchos temas, muchas consecuencias que confrontamos a diario y que detrás está el monstruito del abuso sexual. Hay una psiquiatra que es la doctora Yoconda Batres. Ella es psiquiatra y es la que elaboró este tratamiento para sobrevivientes de abuso sexual. Y ella nos decía, lo peor que le pudo haber pasado a la mujer ya le pasó. Y eso fue que la hayan abusado sexualmente. Entonces, en la primer consulta, si el terapeuta no tiene la experiencia de preguntarle o se le escapa, es muy importante que ella se lo pueda expresar y preguntarle también como te mencioné, y que le pregunte si él está preparado para atender este trauma en particular. Exacto, porque por lo menos yo soy sobreviviente de trauma. Yo soy hija de una mamá, hija de alcohólico. Entonces, la amargura y el maltrato en mí era algo constante, es un trauma constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo sigo yendo a terapeutas, visitándolo de cuando en cuando se me dispara un síntoma. ¿Por qué? Porque el trauma es muy profundo y lo bonito es aprender a manejar, a gestionar mis emociones, porque no se trata de que voy a vivir perfecta fuera de las emociones. Las emociones están y son cíclicas y se mueven. Ellas se mueven. Observar la emoción, aprender a observarla, aprender a sentirla en mi cuerpo y permitirle que esté. Permitir, no se trata de que yo sea perfecta, se trata de que soy un ser humano que creció en trauma, con síntomas físicos muy elevados, síntomas físicos de mi cuerpo mental en mi cuerpo expresándose. Entonces, ahora yo me conozco, ahora yo me respeto, ahora yo permito que esa emoción se mueva en mi cuerpo, ¿ok? Estoy sintiendo frustración. Quiero que mi esposo haga lo que yo quiero. Estoy sintiendo frustración. Estoy sintiendo frustración. ¿Está bien? Estoy sintiendo frustración. Respiro, me quedo tranquila, no reacciono, doy una respuesta si es necesario. Y cuando estoy muy activada, busco a mi terapeuta y hablo del tema. Y cuando hablo del tema, también tengo mi mentora espiritual, que yo sé los temas que puedo hablar con mi mentora, y yo sé los temas que puedo hablar con mi terapeuta. Entonces no se trata de que voy a ser perfecta, no, se trata de que voy a aprender a sentir. Igual línea, igual yo. Escríbanos, pregunten, hablen, somos todas oídos. Esta es la invitación especial. Las Sí, invitamos a hablar, exactamente. a Entonces romper el silencio, a contar te doy esos secretos gracias, ocultos. gracias infinitas. Les agradezco a cada una por haber estado aquí. Sigan apoyando, compartan esta publicación, compartan este video. No se queden con esto. No sabemos quiénes tienen dolor en el alma por
abuso sexual que a lo mejor ni siquiera se ha manifestado en el presente, pero que les está causando muchos síntomas.